es por supuesto controlar tu azúcar, controlar la presión arterial, pero también evitar medicamentos nefrotóxicos, medicamentos que están perjudicando a tu riñón y que a largo plazo está bien documentado y comprobado que causan insuficiencia renal crónica. Y es lo que vamos a ver en este video. ¿Cuáles son estos medicamentos de uso común, excluyendo aquellos medicamentos, por ejemplo, de quimioterapia, medicamentos para el VIH, que sí se usan en esos contextos, pero no es lo más frecuente? Lo más frecuente es encontrar una persona con problema de diabetes, presión alta, problemas de colesterol y que además, porque así funciona el sistema médico, estén tomando una gran serie de medicamentos sin siquiera notar o que se les advierta a la persona que los va a tomar que pueden causar daño renal a largo plazo y eso hace que se abuse en su consumo o bien no se tenga ningún plan para revertir esas condiciones y poder dejar de tomar estos medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cotas, soy médico internista y te voy a compartir lo que he observado con mayor frecuencia que causa daño en los riñones y que a veces es el mismo medicamento y que en algunas circunstancias hay que eliminarlo o bien cambiarlo por otro con menor nefrotoxicidad, si es posible. Y hablamos de los nefrotóxicos. Nefrotóxico, entendamos, es un medicamento, aunque también puede ser un alimento, sustancia, suplemento que causa daño en los riñones. El problema es que la insuficiencia renal está al tope. La gente que usa diálisis, ya sea peritoneal, que van del abdomen, o bien alguna forma de hemodiálisis, son muchísimas y la gran mayoría, lamentablemente, son de causas prevenibles o problemas reversibles y que no se está atendiendo esa situación. Generalmente, es pues la azúcar alta, la diabetes que es lo más común, pero también la presión arterial. Ojo, hay gente con hipertensión que toma medicamentos para bajar la presión arterial y que dicen, bueno, yo no tengo azúcar. La presión arterial, lo único que me tengo que preocupar es por el dolor de cabeza, que no me sumen los oídos y no tener un problema del corazón. Error. La presión arterial también causa insuficiencia renal. Causa que la gente requiera diálisis a largo plazo, entre otras complicaciones, es lo más común. Y esta insuficiencia renal no se está previniendo, no se está detectando. Incluso en las personas que ya tienen diagnóstico de diabetes o presión alta, como que no se ahonda mucho, no se le pone mucha atención a ese funcionamiento renal. Uno ve lo laboratorio. Eso estamos a revisar, signos de insuficiencia renal, signos de cada mejor. Esos medicamentos ya te están afectando o están mermando la capacidad de filtro y también de absorción de esos riñones y que no se le presta atención y que muchas veces lo único que uno tiene que hacer, y esto lo veo casi todos los días durante las consultas, es simplemente revisar un laboratorio. Nada más con lo que ya se han hecho. Ni siquiera son estudios especiales que uno pide. No, simplemente señora, déjenme ver sus análisis. A su sonda ahorita a ver. Déjenme ver hace 3 meses y de hace 6 meses y cómo estaba su año. Y ahí se ve el declive. El declive y el deterioro en esa función renal. Y es cuando uno le dice, oiga señor o señora, usted ya sabía que tenía este detalle en los riñones. No, nunca. Me habían dicho nada. Usted ya sabía que estaba ordenando proteínas. No, nunca me habían dicho nada. O sea, no se le está prestando atención. Y la importancia es que además de poder bajar el azúcar y presión para cuidar de sus riñones, podemos hacer más todavía. Hay una gran serie de factores que uno puede realizar y si lo detectamos a tiempo. Aquí viene el segundo punto. Es una nefropatía reversible. Antes, cuando yo estudié la carrera de medicina, se decía una vez que el daño comienza en los riñones, ya es un efecto en cascada, es un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra y ya no se puede detener el daño. Pero sabemos que no es así. Hay muchos problemas en los riñones, que si son totalmente recuperables,
Tenemos en el hospital, por ejemplo, la lesión renal aguda, la enfermedad renal subaguda. Son contextos que sí tienen el potencial de subir ese filtrado glomerular, que es la forma en el que uno mide cómo funcionan de sus riñones. Pero también tenemos, claro, en otro contexto, problemas en los riñones que ya no se revierten. Generalmente aquellos que ya tienen mucho tiempo, tienen bastante tiempo, meses más de 3 meses al menos, y que además en COT, el ultrasonido se observan cambios ya crónicos. Un riñón chico, con ciertas cicatrices por así decirlo que bueno, los términos son diferentes, pero uno ve ya datos de cronicidad, o sea, datos de que ese riñón ya no es reversible, pero muchos sí son, y que no se están documentando, y que cuál es el impacto de esto. Por ejemplo, hace unos días vi una señora de 55 años con diabetes tipo 2, hígado graso, colesterol. Ya saben el tipo de enfermedades relacionadas al estilo de vida. Todo eso ya lo sabía. Pero cuando llegamos al riñón, obvio, usted sabía que funciona el 59%. De acuerdo a estas fórmulas que tenemos, no sabía que hay que hacer esto. Revertir la resistencia, revertir la diabetes y quitando medicamento. Esto no me lo tome. Esto es lo que vemos por esto. Ajustes en los suplementos. Quite todo lo demás y vamos viendo, y a los 3 meses de 55%, 59 más o menos tenía de funcionamiento. Le sube a 75, es un montón. Es bastante. Ya está cerca casi el rento de rango normal. ¿Qué tanto es la diferencia? Bueno, de 59 a 70. La mejor, uno podrá decir, no es mucho, no es casi lo mismo. Son dos cosas bien importantes. Uno se bloquea o se impide que siga bajando. Porque ¿qué tal si ese riñón viendo el historial para? Eso no sirve. Vemos que año con año está perdiendo 10% de funcionamiento renal. Si tiene ya 59 en este momento, pues en 5 años va a perder 50% y le va a quedar únicamente el 9%. En 5 años va a estar en diálisis, si tiene gran impacto. Pero ¿qué tal 159? 1. Lo subimos a 70. Para empezar, que recupera el funcionamiento. Y 2. Ese declive lo hacemos más lento, que sea de 2% al año, 3% al año, que es más o menos lo asociado atribuido al envejecimiento. 3% al año con 70% de funcionamiento renal. La dura fácil hasta 20 años. 20 años por 3 son 60%. Ese es el impacto. Le brindas la posibilidad de sacarle la vuelta a la diálisis. Si lo detectas a tiempo y además lo desabra la persona. Si la persona que tenemos delante como médico le decimos, ya tiene problemas en los riñones, va a tomar más cartas en el asunto a la gran mayoría de las veces, porque hay gente que ni así. Pero al darle más seriedad a esa situación, hace que haya un mejor apego al tratamiento. Esa es la importancia. Y por último es iatrogénico. Hay medicamentos que tanto de los médicos como también las personas que padecen el problema se están causando problemas en los riñones por estar incluyendo medicamentos o sustancias nefrotóxicas, que en este caso es cualquier alimento, sustancias, suplementos, líquidos, medicamentos, etc. Casi cualquier cosa que haga daño en los riñones y en el cuadrito de abajo, pongo que el filtrado glomerular, FG, o a veces lo encuentran como EGFR. A veces viene así en el reporte del laboratorio. Es cuánto están funcionando los riñones y lo normal más o menos para que no se los olvide. Es como la presión arterial. 120/80. Así piénselos más o menos. Tiene que funcionar. De 120-80% el riñón. Si es menos del 80 como en este caso que te comente, 59% está disminuido. Para alguien de 55 años. No, eso no cuadra. Eso no es por la edad. Es un daño que va más allá al ocasionado por el envejecimiento. Eso es a grandes rasgos, de forma muy breve, lo que es un nefrotóxico. Como uno puede ver si la persona está teniendo ya problemas en los riñones. Bueno, 1 la creatinina mayor a 1.0. ¿Cuánta gente no hay con creatinina en 1.1, 1.2
Oiga, ¿qué le han dicho los riñones? Nada, como que nada. Eso ya como que anda ahí. Es una alarma prendida. Y a partir de ahí, uno tiene que calcular cuánto funcionan los riñones y el contexto de la persona. Por eso pongo como muy importante la valoración médica, porque a veces estos laboratorios pueden estar influenciados por otros factores sin que necesariamente implique daño en los riñones. A veces no. A veces es otra condición que inclusive puede ser hasta normal. Por ejemplo, las personas que tienen mucho músculo tienen por naturaleza creatinina más alta y eso no implica daño. Bob Trenton, los riñones no es simplemente su masa muscular. Por eso, la valoración médica es muy importante para tener un diagnóstico correcto. ¿Qué podemos ver a nosotros, digamos, como pacientes, si vemos algo de esto? Preguntarla a tu médico. Oye, ¿cómo están mis riñones? No estaré batallando. No me conviene un ultrasonido. No me conviene ver a mejor al nefrólogo, al internista para otra. Valoración más exhaustiva. BUN. Urea. Alto. Senos. Análisis. Puede ser signo de problemas en los dos. Riñones, magnesio bajo. Ojo, magnesio bajo. Potasio alto. ¿Por qué el magnesio bajo? Bueno, por los riñones, aparte de que filtren la sangre, producen orina para eliminar desechos. También cumplen una función importante, es absorber o reabsorber aquellas cosas que nuestro cuerpo necesita para que no se vayan por la orina. Y si nuestros riñones no están reabsorbiendo el magnesio, pues el magnesio se está orinando, se está perdiendo por la orina. Y eso indica que ya hay un daño en ese sistema renal, que no se están absorbiendo adecuadamente esos electrolitos. Magnesio bajo, potasio alto, poca orina. Siempre y cuando la persona esté bien hidratada, si la persona que tenemos delante no toma agua, pues claro que va a orinar poco. Eso no es un daño. En el riñón, es una respuesta normal ante la deshidratación. ¿Qué hay que hacer pues? Hidratarse, espuma en la orina. Eso también puede ser un indicio de que ya tenemos cierta afección renal. Ahora bien, puede que no tengamos ninguno de estos o puede que tengamos otros más. Si tenemos una sospecha fuerte de que algo está pasando, hay que ahondar más en ese estudio de los riñones, a lo mejor juntando la orina por todo un día, cuantificando las proteínas, un ultrasonido, otros marcadores de funcionamiento renal. La creatinina está disponible casi en cualquier laboratorio, pero también hay otros. Por ejemplo, la cistatina. Es otra prueba de laboratorio, en sangre, un poquito más precisa, por así llamarle, que la creatinina, pero no se puede realizar en cualquier laboratorio. Al menos en México, todavía no está disponible en la gran mayoría. Sí hay muchos que lo hacen, pero podemos tener esa pequeña limitante, la cistatina. Pero aquí lo importante es detectar alarmas. Hay alarmas prendidas a ahondar en el estudio y ponerle más prioridad y atención a ese problema del riñón. Si yo quiero cuidar mis riñones, los 3 puntos más importantes son controlar tu azúcar. Ojo, controlar tu azúcar. No expensas tanto de medicamento. Si yo tengo 300 de azúcar, no. Voy a controlar tomando 3 nefrominas al día. Y aparte, me voy a poner la insulina rápida cada vez que se me suba. No, eso no. Eso te va a perjudicar a largo plazo a menos de que sea otro tipo de diabetes. Pero generalmente hay que intentar revertir la diabetes. Eso es lo que en realidad te va a ayudar para cuidar el riñón. Actualmente, estamos viendo un montón de casos de insuficiencia renal por la diabetes. Tengan el azúcar alta. ¡Oh, no! Azúcar alta, pues claro, es obvio. Pero ¿qué hay con aquellos que tienen azúcar en 120, 140? Con una hemoglobina glucosilada entre 7%, 6.5%. Aún así, la mayoría de estas personas llegan a diálisis. ¿Por qué? Si el azúcar no está tan alto porque lo están bajando, expensas de una gran cantidad de medicamento. Ese y el problema están enmascarando el problema, enmascarando la diabetes. Entonces, controlando tu azúcar, tratando de revertir lo mismo para la presión arterial, controlar la presión arterial,
tratando de revertir esa consecuencia. Y número 3, evitar nefrotóxicos son los más importantes. También hay otros, que hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta para cuidar los riñones. Pero aquí vamos a hablar de nefrotóxicos. El primero, amicacina, es un antibiótico que, aunque hoy se usa un poquito menos que antes, todavía se sigue prescribiendo bastante. Esta amicacina es un medicamento generalmente inyectado. Se está recetando mucho para gripas, infecciones respiratorias que no debería ser, y esta amicacina frecuentemente causa insuficiencia renal y puede generar problemas graves que ya no se puedan revertir. No quiere decir que la amicacina nunca oí que utilizarlo. No, tiene sus indicaciones muy específicas y es útil en ciertos contextos. Aquí nada más yo revisaría si a alguien le dieron amicacina durante las consultas, cuál sería el motivo, la indicación o qué tipo de infección tenía. Si es una infección común, normal, mas no se debe hacer eso. Hay que evitar en lo posible. Aquí también entra mucho el criterio médico, por supuesto. El consejo que yo le doy para ustedes si le recetan amicacina, pregúntele al doctor si no es conveniente cambiarlo por otro o si es absolutamente necesario aplicarse ese que se le está indicando. Si se puede cambiar por otro, el contexto clínico lo permite y también el criterio médico mejor. Así evitamos este medicamento amicacina que no le va a perjudicar los riñones, sobre todo si hay alarmas en ese riñón. Si las alarmas están prendidas, es un riñón más frágil, más friable. Con tantito puede tener más deterioro. Si no hay ninguna alarma, a lo mejor nuestros riñones son más resistentes, pero no. Por eso vamos a usar US, utilizando estos nefrotóxicos que tenemos aquí, en esta pequeña lista. Entonces micacina es de los más nefrotóxicos. Más hay que tener mucha cautela a la hora de utilizar este. Y luego tenemos los medicamentos para el dolor, ketorolaco y bufrofenos son de los más comunes, también el naproxeno, que no viene incluido aquí. Más comunes, que más generan daño en los riñones. Hay otros medicamentos para tratar el dolor que también tienen ese riesgo, pero es ligeramente menor. Estos son los más perjudiciales para el riñón, ketorolaco y bufrofenos, naproxeno. Si estamos tomando esos de vez en cuando, una vez al mes, cada 3 meses, no pasa nada. Es muy poquito. El problema es para aquellas personas que tienen dolor crónico o bien por alguna otra circunstancia están utilizando estos medicamentos casi de diario, con bastante regularidad. Es ahí donde vida. El problema que generan insuficiencia renal crónica. Y si no paramos ese hábito, por así llamarle, o bien buscar la solución a ese dolor crónico, o si ese dolor de plano no es corregible por cierta complicación X, cambiarlo por otro que no tenga estos inconvenientes dentro de lo posible, porque si hay bastantes opciones para manejo, el dolor que no tengan el riesgo tan alto de nefrotoxicidad, tenemos los famosos IECAS. IECAS vienen siendo, por ejemplo, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril. Todos esos medicamentos que terminan en pril prácticamente son esos. Iba a decir también los Artán, termisartán, que aunque son otro grupo farmacológico, más o menos, los podemos integrar en estos porque ambos tienen un mecanismo de acción bastante similar, tienen una pequeña diferencia, pero ambos, en ciertas ocasiones, hay que quitar ese medicamento o cambiarlo por otro, porque también son considerados nefrotóxicos. Pero esto depende mucho del contexto. Tenemos una persona que toma esos medicamentos para la presión arterial y así ha estado pues por años y su riñón no tiene problema. No hay razón para quitarlo. No hay que continuar, pero manteniendo esa vigilancia. Pero si vemos a alguien que tiene un daño en los riñones de pocas semanas, de pocos días, y que la presión ahí pues se mantiene más o menos bien, pero que ese riñón es la prioridad. Vamos por ese riñón. Controlar su boca, controlar presión, quitar nefrotóxico. ¿Sabe qué, señor? Señora, este medicamento, captopril, termisartán, no se lo tome por ahora. Vamos a utilizar esto. Vamos viendo cómo se recupera ese riñón. No se logra recuperar, a lo mejor ya se puede reintegrar,
También es importante considerarlo si ya tenemos problemas en los riñones. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a nuestro médico tratante, ¿será conveniente cambiarlo? ¿No me conviene o no por los riñones qué otras opciones hay y ver cuál es la mejor opción? Estatinas, atorvaestatina, pravaestatina, simvaestatina, también son medicamentos asociados a cierta nefrotoxicidad. Pero de nuevo, va a depender de cada caso en particular. Si vemos a una persona que lo acaba de operar del corazón, tiene 2 stents, no solo vamos a quitar, no, lo tiene que continuar. Porque el riesgo de quitar el medicamento, cambiárselo, es mucho mayor al posible beneficio de que no se tome el medicamento. Aquí viene mucho este punto. Considerar el riesgo contra el beneficio de estar tomando o de no estar tomando estos medicamentos. Metformina también es uno de los medicamentos más nefrotóxicos que existen. Generalmente, este problema renal se observa cuando ya han pasado años tomando el medicamento. Por aquello de las que las personas piensen que, al tomar 1 mes, 2 o 3 con metformina, van a tener todas las complicaciones que hay acerca de este medicamento. Generalmente no sucede así, a no ser que su sistema, su organismo, ya esté muy frágil, muy delicado, y con tantita toxicidad, ya se desequilibre totalmente, pero generalmente no sucede así. Y el último, omeprazol, a la mejor no has escuchado. Pero los meprazoles, esomeprazoles, lansoprazoles y todos esos tipos de medicamentos también tienen su riesgo de nefrotoxicidad. Y quizá conviene quitar, cambiar, o por qué no ver de qué genera esa gastritis, ver qué genera ese reflujo y ver si se puede corregir la causa de fondo, porque haciendo eso, uno en automático disminuye mucho la cantidad de medicamentos. Estos medicamentos son de uso muy frecuente que generan problemas en los riñones y que no se está observando, no o se están ofreciendo alternativas. No se le da la prioridad a estos riñones y tenemos una estadística abrumadora. Diálisis y hemodiálisis, centros de salud, hospitales saturados. No hay cupo para recibir más gente en hemodiálisis por lo mismo. Las enfermedades crónicas en aumento con un mal abordaje, derivado de un montón de razones, por supuesto, y una de ellas es ver si no hay algún medicamento que te está afectando a esos riñones, porque ese riñón sigue bajando la función a la mejor. Hay que quitar esos. Quitar, cambiarlos por otros. O bien, si se puede revertir la situación y reducir la cantidad de medicamentos, que sería lo ideal. Aunque caso por caso. Yo soy el Dr. Antonio Cotas, soy médico internista. Espero haberte aportado con este video los medicamentos más nefrotóxicos, que son bien importantes. Y no olvides, en la definición puede haber alimentos, sustancias, suplementos líquidos que también te estén generando nefrotoxicidad, para que consulte con su médico tratante qué tan conveniente es, o beneficioso o riesgoso, que continúe con estas otras alternativas, porque puede ser que algunos de ellos tengan daño en los riñones y no se esté dando cuenta.